Claro, esta semana estuvo asignada por cuestiones relacionadas con un problema que tiene décadas. ¿No? Yo la otra vez decía en la radio que lo que ha sucedido en Guernica muestra la fragilidad de un gran sector de la sociedad, la fragilidad diaria. Es decir, esta pandemia nos ha dejado al descubierto una pila de necesidades que ya estaban latentes y que de alguna forma se iban... de alguna forma se iban estirando, se iban tratando de pasarlas, ¿no? Pero la pandemia ha descubierto y ha desnudado un montón de cuestiones. Una de ellas, el acceso a la tierra, que, vuelvo a decir, para mí es un problema de décadas. Y estamos en comunicación con Walter Altavista, es dirigente del Partido Obrero de Mercedes. Y claro, Walter, Juan Meri te saluda, buen día, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Juan? Muy buenos días y agradecido. Muchas gracias por este espacio y poder analizar esto. Realmente, como vos lo decís. A mí me parece que esto, ¿no? Que este es un problema de hábitat, del acceso a la tierra, que tiene décadas. Tiene décadas, exactamente. Muchas décadas desde que dejó de ser accesible para un trabajador que por medio del banco podía tramitar el préstamo y hasta también le facilitaba en algún momento hasta la parte técnica, la asistencia técnica. Por eso las construcciones tenían casi un mismo plano y las casas tenían una misma arquitectura, que era aquel porche con la habitación adelante, el porche al costado y la sala de ingreso, cocina, comedor. Pero todo eso en la década del 60, más o menos 50, 60, se dejó y después hubo que asistir, pero fue insuficiente. Hacia mediados de la década del 50, como bien vos lo marcás, los barrios obreros en las afueras de distintas ciudades, con esos dúplex de doble caída con techo de teja, fueron una pintoresca postal de la solución que el Estado daba en vivienda a la gente que necesitaba. Pero pasó mucho tiempo para que se volviera a construir mediante aquel Fondo Nacional de la Vivienda, el FONAVI, con el que se construyeron torres en distintos lugares. Pero siempre hubo grandes periodos de ausencia de respuesta y la pérdida de poder adquisitivo del salario del trabajador, más la precarización que ha hecho que se pierda el acceso al crédito. Bueno, fueron postergando a todas las familias en una situación de conservarse dentro del mismo espacio de la primera unidad familiar, y después los censos fueron revelando 3, 4 unidades familiares dentro de una misma vivienda. Esto ha pasado en todos lados y, como bien decís, explotó. Sin duda, digo, esto es mencionar, ¿no? Digo, aquella familia donde el hijo se casa y por ahí se hace una prefabricada en el mismo lote que sus padres porque no tiene acceso. Digo, el tiempo de nuestros padres, nuestros abuelos, donde comprar un lote de terreno era, con un poco de sacrificio, accesible. Digo, hoy, querido Walter, uno que todavía no tiene casa propia, no sé si la voy a tener, no sé si voy a juntar un día 30, 40, 50 mil dólares para comprar un terreno. Es una cosa que no se puede creer. Es imposible. En la década del 90, donde se produjeron los despidos de los trabajos del Estado, cuando el Estado tenía a su cargo producción y servicios como ferrocarriles, petróleo, carbón, en ese periodo todos los despidos que hubo durante el gobierno de Menem, con la indemnización, ahí fueron las últimas posibilidades de los trabajadores de comprar un terreno, porque en esa época un terreno con una ordenanza de zonificación de medidas urbanas de 10 por 20, 10 por 21, 10 por 30, un terreno tenía un valor similar al de un auto, 15 modelos más viejos, 10, 15 modelos más viejos. Es decir, un Peugeot 504, modelo 74, en el año 94 salía igual que un terreno de esas dimensiones. No era difícil, no era difícil.
Pero eso cambió porque también hubo, hay una cuestión, vivimos en el sistema capitalista que, regido por la ley de oferta y demanda, al haber escasez en la oferta de bienes inmuebles y al haber un incremento de la demanda, se resuelve en el capitalismo por el incremento del precio del valor unitario. Entonces empezó a crecer el valor inmobiliario porque hay una demanda creciente y hay una oferta restringida. Entonces, y los distintos gobiernos que no desarrollaron planes de vivienda fueron tributarios de los intereses inmobiliarios que, basado en esta ley del mercado, libertad de oferta y demanda, fueron llevando los precios a esos valores, los que vos marcás, y hoy quedaron afuera la clase obrera, quedó afuera todas las capas de la clase media, los autónomos, profesionales, los hijos de ellos quedaron afuera. Entonces, no hay forma. Y la única forma es asistido por el Estado. Bueno, no era eso tampoco la premisa, y sin embargo la crisis para abajo, porque los que quedaron fuera del circuito laboral, bueno, quedaron en peores condiciones. Pero paralelamente a eso, también quería señalar que mientras un sector de la sociedad muy grande, los trabajadores, las familias trabajadoras, los que quedaron afuera del circuito laboral, quedamos imposibilitados y hacinados, el resto ya, la burguesía y el oportunismo de los operadores en el mercado financiero y de ligazón con el poder político, tuvieron facilidades para acceder a las tierras, y en toda nuestra región se vio, porque se vio en Luján, en Escobar, en Rodríguez y en Mercedes, en toda el área de cobertura justamente del noticiero, se vio la proliferación de barrios cerrados, clubes de campo, country, pero sobre tierras que no hay un registro y un análisis, ni tampoco una confesión del origen de la propiedad de esas tierras. Y esto saltó a la luz durante el gobierno de Scioli, cuando se vio obligado a retasear los pocos fondos de la provincia para urbanizar los countries, porque no le alcanzaba, porque no le cedía de coparticipación, le había restringido el gobierno nacional de Cristina Kirchner, y con un presupuesto acotado no podía urbanizar los country, y termina una modificación en la ley estableciendo la responsabilidad de la infraestructura de urbanización que corría por cuenta del desarrollador del proyecto inmobiliario o de la urbanización. ¿Por qué? Porque con dinero del Estado había que ir con el gas, con el agua, con la cloaca, a lugares donde el señor no podía presentar, y ellos mismos lo habían autorizado, de que no tenía documento de compra y venta, que era apenas una cesión, y que eran posesiones transitorias y precarias que después loteaban y que iban vendiendo en ese marco de irregularidad. Entonces, Walter, la solución es que el Estado urbanice tierras que estén ociosas y que venda, porque esto no se trata de andar regalando allí por allí casas a todo el mundo, sino que el Estado, fije el precio en pesos, que lo haga pagadero en cuotas, que urbanice la tierra y que recupere esa inversión, ¿no? Exactamente, tiene que ser eso. Y aquel que no tiene la asistencia, que no tiene trabajo y está asistido, también tiene que tener derecho a no perturbar a su familia y vivir ahí adentro. De algún modo tiene que acceder a la vivienda social. Sí, coincido contigo, claro, y esa es la gran pelea. Esa es la gran pelea, ¿no? Porque no se ha hecho hasta ahora. Ayer hablaba con un amigo, viste que en auge del tema de Guernica, este tema está en todos lados. Hablaba con un amigo y me decía, si no lo han hecho desde el Estado porque no han querido. No, al contrario, mira, en Mercedes, y permitime que te use 2 minutos más, en Mercedes
tuvimos que recuperar, y con el Partido Obrero, ahora yo pertenezco a la tendencia Partido Obrero, que es un sector dentro del Partido Obrero que tenemos allí una posición muy particular en algunos temas, diferenciada. Nosotros encabezamos una lucha tenaz desde el año 2010 en adelante por la recuperación de 2 planes de vivienda abandonados, uno que databa de 1985, que era un plan de viviendas de una empresa que era Industria Eduardo Salari, que con licencia de Citroën iba a construir y construyó el Yes América, ese modelo de Citroën, se construyó en Mercedes y el gobierno de Menem, que era muy amigo de Eduardo Salari, de hecho los dos eran de La Rioja, aceleró la desafectación de tierras ferroviarias. En Mercedes, le recordamos a la teleaudiencia, se da la particularidad que el Sarmiento y el San Martín, que también atraviesa la zona, se juntan y producen, por la ley del espacio residual de resguardo, que tiene que tener 45 metros a los costados, al estar juntos producen una tierra ociosa durante 10 kilómetros de cerca de 100 metros más 10 kilómetros. Bueno, eso fue desafectado para hacer un plan de vivienda en una parte entre Goulan y Agote, para hacer el plan de vivienda que quedó inconcluso, y nosotros planteamos la continuidad para favorecer a los nuevos matrimonios, las nuevas parejas de la zona rural de Goulan, Agote y Golney. Y el Consejo Deliberante, después que presentamos el proyecto, dijo que no porque tenía dueño. Bueno, no tenía dueño, era espacio residual ferroviario que nunca había sido parcelado y que había quedado ahí a disposición de un plan de vivienda que nunca se hizo. Supusimos que estaban protegiendo los negocios de alguien que estaba vendiendo, porque a pocos metros de ese lugar, un plan de viviendas abandonado de 1948 tenía urbanizado y en plano 1.500 terrenos de 20 por 50. Gigantesco, porque allí no hay servicios, entonces tiene que ser de grandes dimensiones para la separación del pozo de la cloaca y el pozo del agua. Entonces, 1.500 terrenos que fueron judicializados en otro momento cuando hubo denuncias por ventas indebidas que el propio poder político auspiciaba. Lo hacían de manera directa durante la de Bani, y después por medio de testaferros, en donde un juez de primera instancia había declarado a principios del 80 la nulidad de las ventas por haberse hecho a precio vil e irrisorio. Nosotros planteamos esto y lejos de acompañar este reclamo y recuperar estos planes y quitárselo a las mafias inmobiliarias que estaban operando desde hacía 20 años, salieron rechazando esto y queriendo archivarlo. Por supuesto que la gente indignada de haber quedado afuera y con el plan federal inconcluso, que además en Mercedes se prometieron 192 viviendas, de las cuales solamente se construyeron apenas un poquitito más de la mitad, con aquellos planes ya terminados como el plan familia propietaria, el plan autoconstrucción, tantos planes que dejaron de hacerse, y la gente que quedó afuera en su desesperación, con toda esta documentación y esta verdad, fuimos a los terrenos y los recuperamos y destapamos la olla de un gran desfalco, de un gran negociado, donde para los pudientes, protegidos por mafias que tienen ramificación en el Poder Judicial, no había ninguna objeción y hasta se apoderaron de grandes extensiones, más que para vivir, para hacer negocios, mientras tanto exigían represión y desalojo. Se la ganamos a la pulseada y hoy ya a 6-7 años son 2 barrios consolidados de 240 familias. Ahora, esto es en el marco de un proceso de ocupación que colocó de ese modo a 700 familias mediante 9 ocupaciones que hubieron en Mercedes y por las que ahora nosotros vamos a dar la pelea a luchar por la despenalización
de las familias que en su necesidad ocuparon la tierra y protegieron a su familia con un techo, porque algunos quieren entrar al servicio penitenciario, otros quieren terminar de estudiar abogacía, gente que quiere insertarse y resulta que no puede porque encuentra una causa penal construida de forma fraudulenta, inventando propietarios que no existían, porque había prescripción administrativa y la otra era una tierra vacante transferida de ferrocarriles para la urbanización. Y inventaron dueños, presuntas víctimas, y sobre esa base falsa terminaron dictando desalojos que por supuesto no le hicimos caso y no se pudieron llevar adelante porque el propio poder político dijo en un momento, bueno, no puedo desalojar si no sé a quién va a ir a parar eso. Así que eso fue una gran enseñanza que descubre esto que vos señalás. Hay un problema general, pero que tiene una solución para los poderosos de un modo y para la gente que no tiene, ellos van con el palo y la represión. No es justo y hay que pronunciarse, y por eso vamos a la lucha por la despenalización de todos estos procesos y la recuperación de las tierras para esta división que muy bien coincidimos que debería tener el acceso todo el mundo. Y por eso nosotros hacemos entrevistas como esta, querido Walter, para dejar de manifiesto también que hay otra manera, que hay otro modo y que no es igual para todos. Y por eso siempre nos gusta escuchar a gente que sabe del tema. Querido Walter Altavista, un placer, te mandamos un abrazo grande. Un placer para vos y toda la teleaudiencia, y el mayor de los respetos para quien no coincide principalmente, ¿no? Que quien no coincida pueda entender y podamos charlar y comprender mejor todos. Indudablemente, un abrazo. Walter Altavista con nosotros, dirigente del Partido Obrero Mercedino en Quédate en Casa. Nos va.